Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Eslave Halil Ibrahim Ceyhan, el reencuentro más inesperado del año. Dos corazones que compartieron una historia apasionada se encuentran de nuevo, esta vez, en el mismo lugar, frente a frente. ¿Es acaso una segunda oportunidad para el amor o simplemente una coincidencia del destino? Todo comenzó cuando ambos fueron invitados a un evento exclusivo del mundo del entretenimiento en Estambul. Aunque ninguno sabía de la presencia del otro, el ambiente pronto se cargó de tensión y expectativa. Los flashes no tardaron en capturar ese primer momento en el que sus miradas se cruzaron, congelando el tiempo. Fue como si todo lo demás desapareciera, confesó una fuente cercana a la pareja. Halil la miró como si no hubiese pasado un solo día desde la última vez. Los asistentes al evento aseguran que Esla, vestida con un elegante traje negro de corte clásico, mantuvo la compostura mientras Halil, visiblemente nervioso, se acercaba con paso decidido. «Hola, Esla. No esperaba verte aquí», fueron las primeras palabras del actor, que rompieron el silencio que pesaba como una losa entre ellos. A lo que ella respondió con una sonrisa contenida, «Tampoco yo. Pero parece que el destino tiene otros planes». La conversación entre ambos fue breve, pero cargada de significado. Se les vio hablando en una esquina del salón durante varios minutos, sin perderse un solo gesto del otro. Según testigos, Halil le preguntó si aún pensaba en aquellos momentos compartidos. «A veces cierro los ojos y todavía escucho tu risa». Esla, algo más reservada, replicó, «Hay cosas que no se olvidan, pero eso no significa que deban repetirse». Sin embargo, lo que más sorprendió fue la salida conjunta del evento. Aunque no se tomaron de la mano ni hicieron gestos cálidos ante las cámaras, abandonaron el lugar al mismo tiempo, lo que desató una ola de rumores. Algunos dicen que cenaron juntos en un restaurante cercano, otros aseguran que simplemente compartieron un coche para evitar el acoso de los paparazzis. Lo cierto es que esta reaparición conjunta ha reavivado las llamas de una historia que muchos daban por concluida. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que sueñan con una reconciliación. Esla y Halil merecen una segunda oportunidad, eran la pareja perfecta. Su química es innegable, son solo algunos de los comentarios que se leen en Twitter y Instagram. Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre lo ocurrido esa noche. Pero según fuentes cercanas, Halil ha intentado retomar el contacto con Esla desde entonces. Quiere hablar con ella en privado, sin prensa, sin presiones. Solo ellos dos. La historia de Esla y Halil fue una de las más comentadas en su momento. Su separación dejó a muchos con el corazón roto y, ahora, este inesperado reencuentro parece abrir una nueva ventana al pasado, con la posibilidad de reescribir el final. Desde aquella noche, los medios no han dejado de especular. Programas de farándula, portales de noticias y youtubers dedicados al mundo del espectáculo comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de ambos artistas. Algunos reporteros incluso aseguran haber visto a Halil esperando afuera del estudio de grabación donde Esla está trabajando en un nuevo proyecto musical. ¿Será solo una coincidencia o un intento sincero de reconstruir una conexión rota? En una entrevista reciente, grabada antes del evento en Estambul pero publicada días después, Esla hablaba de la importancia de sanar heridas del pasado para poder avanzar. A veces, cerrar un capítulo no significa que dejes de sentir algo. Solo aprendes a vivir con ello. Pero si el capítulo regresa a ti, entonces debes decidir si vale la pena leerlo de nuevo o pasarlo por completo. Los fanáticos interpretaron estas palabras como una señal. La comunidad en línea no tardó en organizar hashtags y campañas en redes sociales, impulsando frases como #segunda oportunidad para Esla y Halil o #el amor vuelve.
Incluso algunos artistas y colegas del medio han manifestado su apoyo a una posible reconciliación, resaltando que lo vivido entre ellos fue auténtico y profundo. Mientras tanto, Alil ha sido visto más reservado que de costumbre. Personas cercanas aseguran que ha evitado compromisos sociales y se ha centrado en su carrera, aunque también se le ha escuchado hablar más de Sla entre bastidores. Nunca dejó de importarle, comentó un asistente de producción. Creo que este encuentro lo removió por dentro. El entorno de Sla, por su parte, se ha mantenido más hermético. Sin embargo, una amiga íntima, que pidió mantenerse en el anonimato, reveló que ella no quedó indiferente ante el reencuentro. Fue un choque emocional. Recordó todo de golpe. Y aunque es fuerte, hay cosas que tocan fibras que ni el tiempo puede endurecer. Las especulaciones alcanzaron un nuevo nivel cuando ambos artistas compartieron en sus redes sociales imágenes de una puesta de sol, cada uno por separado, pero claramente tomadas desde el mismo lugar. Las publicaciones, hechas con pocas horas de diferencia, encendieron las alarmas. ¿Estaban juntos en secreto? El público no necesita confirmación explícita para soñar. Para muchos, los silencios, las miradas y los gestos dicen más que cualquier declaración. Y aunque todavía no hay fotografías oficiales que confirmen una nueva etapa en su relación, los indicios apuntan a una reconstrucción lenta, lejos de los reflectores. En este contexto, un proyecto conjunto ha comenzado a gestarse. Se rumorea que una importante productora está interesada en reunirlos en una nueva serie romántica, conscientes de la química innegable que ambos transmiten en pantalla. Sería un éxito rotundo, afirman expertos del sector. La audiencia no solo vería una historia de amor, sino una historia real que podría estar desarrollándose detrás de cámaras. A medida que los días pasan, el interés por la pareja crece. Los fans analizan cada palabra, cada gesto, cada movimiento. Sla y Alil, sin proponérselo, se han convertido nuevamente en protagonistas de una historia que atrapa, emociona y hace creer en las segundas oportunidades. Porque cuando el amor ha sido verdadero, a veces solo necesita un susurro del destino para reactivarse. Y así, sin saber aún si se trata de un epílogo, un nuevo comienzo o un capítulo intermedio, el mundo los observa. Ellos caminan con cautela, entre lo que fue y lo que podría ser, sabiendo que a veces los corazones rotos no necesitan ser reparados, sino simplemente reencontrarse. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, creen que deberían darse otra oportunidad? Cuéntenme en los comentarios, ¿han vivido algo parecido? No olviden suscribirse al canal y dejar su like si quieren más noticias como esta. Hasta pronto.